Bueno, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Este va a ser el tercer conversatorio de actualización que estamos organizando desde la Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales con motivo de la Semana del VIH, que solemos conmemorar, digamos, todos los años cerca del 1 de diciembre, que es el día en el que se conmemora el Día Mundial de Respuesta al VIH. El Ministerio de Salud para este año tiene como lema, digamos, que van a presidir las diferentes actividades, el siguiente: un presente con acción, estrategias y respuestas integrales al VIH. A través del mismo lo que buscamos es visibilizar un poco el trabajo que se viene llevando adelante desde la dirección en relación a la prevención, diagnóstico, a garantizar el acceso a los derechos de las personas que viven con VIH y también a pensar nuevos tópicos que de alguna manera nos invitan a problematizar nuevos ejes, nuevas interseccionalidades. En este caso, vamos a compartir un conversatorio que titulamos Prácticas sexuales, consumo de sustancias y salud mental, diálogos para el ejercicio libre de las sexualidades. Y nos está acompañando Ariel Parajón. Él es politólogo con posgrado especializado en políticas de drogas, maestrando en salud mental comunitaria, es docente y coordinador académico de la diplomatura en políticas e intervenciones de drogas y derechos humanos de las facultades sociales de la UBA, integra el colectivo de reflexiones sobre los consumos y trabaja como asesor en la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hola Ariel. La idea es hacer un poco ahí un espacio de intercambio, de preguntas, diálogos en torno a esta interseccionalidad que nombraba. Queríamos, bueno, en principio invitarte, digamos, a que nos cuentes, bueno, cómo se dan estas interseccionalidades entre consumo de sustancias, sexualidades y de qué manera podemos trabajar, digamos, para fortalecer el ejercicio libre de las sexualidades y también de los placeres en general. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día a todos y todas. Buenas tardes, buenas noches, porque si esto también está grabado, capaz que alguien lo ve en horario nocturno. Gracias por la invitación, Cris, y a todo el equipo. Bueno, trataremos de conversar un poco. Lo primero que pregunto es, ¿se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, yo me traje algunas ideas, afirmaciones, pero también me traje algunas preguntas para dejar ahí abierto al intercambio, a la conversación, a- también a que después pueda haber una continuidad del diálogo más allá de que nos veamos físicamente o virtualmente, sino nada, iniciar un diálogo y desatar un proceso de reflexión a partir de estas temáticas y después ver qué sucede, qué repercute, qué le resuena a cada uno y a cada una de los que y de las que escuche esta conversación, este intercambio. Ayúdame vos, Cris, yo voy a tirar algunas ideas y lo dialogamos. A mí me parece que lo primero que hay que marcar en el campo de los consumos de sustancias, que es un poco el métier al cual yo me dedico, el campo que yo investigo, con el cual yo trabajo y también milito activamente, tiene que ver con poder separarlo del campo de lo penal, ¿no? Del campo de la seguridad, que históricamente y actualmente está ubicado todavía en ese campo para muchos sectores de la sociedad, e inclusive dentro del sistema de salud todavía hay una tensión sobre cómo abordar los temas de consumo. Entonces, mi primera afirmación, entre algunas que voy a dar, es que los consumos de sustancias, los consumos de drogas, de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, son un asunto de salud. Puede parecer una obviedad, pero a la hora de abordar una situación de urgencia, de sobredosis, de malestar, de un síntoma vinculado al consumo de una sustancia, las personas que usan drogas lo piensan una o dos veces antes de acceder al sistema de salud, y digo acceder, resaltando esta palabra que está muy vinculada a la accesibilidad. Se lo preguntan o se lo interrogan más de una vez antes de ir a consultar sobre algún síntoma, algún malestar, alguna duda, algún cuadro de salud vinculado a los consumos de sustancias, porque históricamente los consumos de drogas estuvieron asociados al campo penal, al campo de la seguridad. Podríamos
iniciar todo un debate sobre por qué está asociado el campo de la seguridad. No nos vamos a meter en eso porque esto tiene que ver con el campo de la salud, así que vamos a trabajar sobre las partes positivas de vincularlo al campo de la salud. Y ahí me parece interesante poder historizar un poco o poder tirar algunas ideas mínimas sobre cuál es la relación entre el ser humano, las personas y el uso de sustancias, ¿no? ¿En qué escenarios se dan esos consumos? Históricamente asociados, insisto, al campo de la seguridad, al campo de la delincuencia, vinculado al campo del narcotráfico y vinculado a temas asociados pura y exclusivamente a cuestiones de la peligrosidad. Una palabra que nosotros también vamos a decir porque pretendemos no hablar de peligro, sino hablar de riesgo. Y después nos vamos a meter un poquito en eso. Pero decía un poco la historia de la humanidad, del uso de drogas, del ser humano y de las culturas que dialogan con esta práctica social, que también es una definición que podríamos dar del consumo de drogas. ¿Qué es el consumo de drogas? Eso es una práctica social, como también una práctica social lo es la sexualidad, ¿no? Entre tantas otras prácticas sociales que realizamos como seres humanos. ¿Qué rol juegan las sustancias en esas prácticas sociales, en nuestras culturas? Una definición posible que podríamos dar de la función que realizan o que tienen las sustancias en nuestra sociedad tiene que ver con ser un lubricante social. No solamente ser un aplacador de malestares, de angustias, o ser interpretado pura y exclusivamente desde la lógica de una adicción o de un consumo problemático, sino que hay otros consumos, otros tipos de usos que hacen a la lubricación social. A lo largo de la historia de la humanidad, las distintas poblaciones, las distintas culturas y distintas civilizaciones usaron sustancias como maneras de relacionarse, como maneras de vincularse. Por eso hablo de esta idea de lubricador social. Sin ir más lejos, la publicidad de una de las cervezas más conocidas de Argentina dice el sabor del encuentro. O la idea de brindis, ¿no? La idea de usar unas sustancias como festejo de algún momento, como momento de relajación, de distensión, del encuentro con otros, ¿no? Distintas sustancias que se usan pura y exclusivamente de manera compartida. Entonces también hay una lógica ahí de compartir un momento que vale la pena ser puesto en valor porque eh, es la realidad efectiva de muchos usuarios de sustancias. Entonces, negar la dimensión de la lubricación social, negar la dimensión del momento de compartir, también nos permite o también nos obtura, podríamos decir, negar una posibilidad de práctica de cuidado, porque el cuidado también puede ser entre otros, ¿no? No solamente la idea de autocuidado, que también es un concepto que vamos a traer hoy, sino también la idea de poder cuidarse entre iguales, ¿no? En un entorno, en un grupo y demás. Si tuviésemos que definir los consumos de drogas, los consumos de sustancias, yo lo definiría como una trama compleja, que siempre desarmamos esas dos palabras, la idea de trama como encuentro de distintas historias, ¿no? Cuando algo está entramado significa que está anudado, que está entrelazado. Y cuando hablamos de complejo, de complejidad, estamos hablando de pliegues, ¿no? La idea de complejo, de complejidad viene de complejus, del latín complejo. Parece un delirio esto que estoy comentando, pero la etimología de las palabras también nos dan cuenta de la definición de esos conceptos que nosotros usamos. Y cuando hablamos de complejidad, hablamos de algo es con pliegos. Cuando tenemos muchos pliegos en un objeto, en una cosa, en una relación, podemos decir que esa relación, ese objeto, esa cosa es algo complejo de abordar, porque intervienen distintos pliegos. Podríamos decir el pliego de la legalidad, podríamos hablar del pliego del estigma, podríamos hablar del pliegue de la cuestión económica, podríamos hablar del pliegue de la cuestión social, podríamos hablar del pliegue de las cuestiones materiales, ¿sí? No es lo mismo usar una sustancia psicoactiva con los derechos básicos vulnerados que con los derechos básicos garantizados. Me refiero a educación, a vivienda, a trabajo. Digo, los derechos que rodean a la práctica de consumo también hacen a ese sujeto. Somos sujetos en tanto somos sujetos sujetados por derechos. Somos personas en tanto nos rodean derechos que nos cuidan, que nos abrigan,
que nos contienen, que nos potencian. Entonces, cuando esos derechos están vulnerados o anegados u obstruidos por distintos factores, distintos pliegues, bueno, podríamos decir que esos consumos están en una situación de mayor riesgo. Entonces, entre esos pliegues que están atravesando esa trama que yo definía como trama compleja, podríamos hablar tranquilamente de la sexualidad, de la dimensión de género, ¿no? No es lo mismo usar una sustancia en Argentina siendo varón cis que siendo una mujer lesbiana. No es lo mismo usar una sustancia siendo una mujer cis que siendo una mujer o una identidad feminizada o una persona trans. Digo, las condiciones que rodean a la cuestión de los géneros, de las sexualidades y a las maneras de vincularnos en ese campo también hacen al abordaje de los consumos. ¿Por qué? Porque los consumos están rodeados no solamente por los efectos primarios de la sustancia, o sea, qué me genera a mí el consumo de una sustancia determinada en mi cuerpo, en mi sistema nervioso central, si tomo un estimulante, si tomo un relajante, si consumo un psicodélico, si consumo una sustancia que es empatógena, digo, un montón de características que podríamos rodear o caracterizar en el mundo de la fisiología, de lo que hace a nuestro cuerpo físico, sino que también los efectos tienen que ver con lo que nosotros definimos los efectos secundarios. Esto de si es una sustancia legal o ilegal, si lo hago en el ámbito del campo de lo privado, adentro de mi casa, o si lo hago en la vía pública, si me persigue la fuerza de seguridad o me acompaña el sistema de salud. Digo, ejemplos distintos que hacen a los efectos de las sustancias. Si tengo información, ¿no? Los consumos de sustancias están muy mediados también por la falta de información o cambian mucho cuando hay una práctica que es informada sobre qué sustancia voy a consumir, cómo la voy a consumir, con quién la voy a consumir, etcétera. Entonces, ahí me parece que hay algunas características de la trama compleja que vale la pena poner en valor, como por ejemplo pueden ser las prácticas sexuales, ¿no? Cómo media ahí el consumo en las prácticas sexuales. Claro, ahí pensaba un poco en relación a lo que veníamos dialogando, de qué modo, digamos, pensás vos que se vincula el consumo de sustancias con el ejercicio de las sexualidades. Eso como primera pregunta y como segunda, cuando hablamos de que es una cuestión de salud, ¿dónde aparece la dimensión del placer en el campo de la salud? ¿No? Digamos, como cómo se viene laburando esto, cómo pensás que tenemos que abordarlo. Está buena la pregunta. A ver, a mí me parece que hay algo que anuda. Vamos a hacer un poco de filosofía de los consumos y de filosofía de la sexualidad. A mí me parece que hay algo que anuda el ejercicio de la sexualidad y que se vincula con el campo de los consumos de sustancias que tiene que ver con que en el medio lo que pasa es el cuerpo. Hay algo con la autonomía del cuerpo, con el rol y con la práctica de cuidado que le dedicamos a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no solamente en términos físicos, sino como una totalidad, ¿no? A mí a veces me hace mucho ruido cuando se divide la salud mental por un lado y la salud por otro, ¿no? Es como que la salud mental va por un lado y la salud, de hecho en los hospitales es así, es como que el área de salud mental está aparte de las otras áreas de traumatología, de hemoterapia, etcétera, 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 digamos. La parte física del cuerpo va por un lado, la parte mental, subjetiva, va por otro. Ahí Alicia Stolkiner siempre dice que el éxito de la salud mental va a ser cuando se deje de hablar de salud mental y se hable solamente de salud y se incorpore también la cuestión de la subjetividad ahí. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que lo que atraviesa y lo que nos atraviesa y sintetiza esta discusión tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo nos cuidamos con el cuerpo? ¿Qué prácticas realizamos para que ese cuerpo pueda sentir placer? ¿No? O sea, ¿cómo entra la dimensión del placer en la práctica del consumo? Históricamente, por ejemplo, los consumos de drogas siempre estuvieron asociados a una cuestión de daño, ¿no? De riesgo. Ni hablar de que tanto sexualidad
y sexo como consumo de drogas es tabú, ¿no? Son, como podríamos decir, dos conceptos o dos prácticas sociales totalmente estigmatizadas, tergiversadas y puestas en el orden de lo que no se habla, ¿no? De lo que cuesta construir información también. Del orden de lo privado y en el orden de lo privado del orden de lo escondido. Y de la Entonces, moralización, ¿no? Digamos, y de la como... moral, total, Sí. total, total, de si está bien o está mal. Eh, y también de un Estado, porque ahí hay algo que interviene que tiene que ver con qué hace el Estado o qué opina el Estado sobre esas prácticas sociales. Si se tiene que meter o no. No solamente el Estado, otras instituciones como la Iglesia, como los medios de comunicación, que desde un lugar moral, como decís vos, intervienen en estas escenas dividiendo entre bueno o malo, entre bien y mal, y disociando la idea de salud de la idea de sexualidad o de la idea de salud de la idea de uso de sustancias, ¿no? Como que la idea de daño y la idea de riesgo están muy vinculadas a estas prácticas e inclusive en el mundo al cual yo me dedico, que en los últimos 20 años se viene hablando del paradigma de la reducción de riesgos y daños. La reducción de riesgos y daños siempre estuvo asociada por esas dos palabritas, riesgo y daño, a la parte como negativa de esas acciones, ¿no? Siempre que consumo una sustancia hay un riesgo y hay un daño. Posiblemente sea así, pero también potencialmente hay un placer. Lo mismo que en la sexualidad, que muchas veces se piensa de manera preventiva cuestiones del riesgo de esa práctica sexual y no se piensa la dimensión del placer. Yo creo que en los últimos años aparecieron especialistas, trabajadores y sobre todo organizaciones de la sociedad civil que incorporan propias de usuarios, organizaciones sobre todo integradas por usuarios de drogas, por personas que atraviesan eh, eh, cuadros de salud vinculados a la sexualidad y demás, que incorporan la dimensión del placer como una dimensión positiva, como la dimensión de decir, che, no neguemos esto, porque también pasa, también ocurre y también nos puede mejorar. Podemos trabajar sobre los beneficios, que también es una estrategia esta para pensar en todos los trabajadores de la salud. ¿Por qué trabajar siempre la salud desde el lado del padecimiento, desde el lado de la enfermedad o desde el lado del síntoma en términos negativos y no pensar la salud como potencia de vida? ¿Por qué no pensar que el placer también es saludable? Tal cual. ¿No? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que los usos de sustancias diferentes eh, también pueden potenciar una vida? También nos aflojan, nos acompañan, nos distienden en un contexto eh, que, bueno, que nos preocupa, que nos angustia, que nos, ¿cómo decirlo? Así como hago con los hombros, que nos contrae hasta los propios músculos. Entonces hay prácticas que son prácticas que nos distienden y creo que ahí el placer tiene una dimensión muy potente que muchas veces está negada y que inclusive desde el lado de los trabajadores de la salud no nos damos cuenta de que ahí hay un beneficio desde el cual podemos, por decir de una manera, apalancar una práctica de cuidado, que también es otro concepto a incorporar. Como desde el sistema de salud generamos una continuidad de cuidados entre las personas que realizan una actividad sexual, que inclusive atraviesan sexualidad y consumo de manera conjunta. Eh, y esa intersección entre placer, sustancias y sexualidad, me parece que hay que sacarla del lugar de lo no dicho y ponerlo en palabras, porque cuando lo ponemos en palabras nos encontramos, podemos generar mayor información, podemos escuchar qué pasa en el territorio o en las escenas de consumo de prácticas sexuales, por ejemplo con el chemsex, que es un tema que está bastante desarrollado, está de a poco entrando en el sistema de salud, por más de que en el universo de la sociedad civil o en el campo de la sociedad civil, las comunidades ya realizan chemsex de hace bastante tiempo.
Para los que no saben o para los que tal vez escucharon por primera vez, la palabra chemsex tiene que ver con chem de químico y sex de sexo, o sea, las prácticas sexuales que rodean o que están atravesadas por el consumo de sustancias, cuando el consumo de sustancias se vuelve un medio para realizar una actividad sexual. Esto es una práctica que está bastante expandida por ejemplo, en la comunidad LGTBQ+, en la población de las diversidades sexuales. Y creo yo que son quienes muchas veces generan información para que el sistema de salud preste atención. No es al revés. No es que del sistema de salud sale la información para ese tipo de población, sino que es esa población la que desde la propia praxis, desde la propia práctica, empiezan a construir información, empiezan a armar recurseros, empiezan a armar páginas de internet, empiezan a armar aplicaciones de celular para que las personas que realizan esa actividad sexual puedan ser acompañadas. Básicamente el chemsex lo que se caracteriza es por usar una sustancia para poder potenciar un acto sexual, para poder tener más placer o para que esa actividad sexual sea más duradera. Entonces el sistema de salud, ahí, ¿cómo piensa ese consumo? ¿Lo piensa como históricamente el sistema de salud pensó los consumos de drogas tipo consumo igual adicción, consumo igual consumo problemático? ¿O lo piensa como un consumo que está apuntado desde la dimensión del placer? ¿Hay riesgo ahí? Si hay riesgo, ¿qué práctica se puede realizar o desde el sistema de salud? ¿Cómo podemos llegar para poder reducir ese riesgo? Mm, ujú. Digo, ahí creo que hay algunas cuestiones para poder pensar. Y también ser conscientes de que el consumo de drogas en estos escenarios son, reducen la inhibición, aumentan el placer y que las personas lo usan para eso. Entonces, poder segmentar ese sector y poder diseñar políticas públicas para ese grupo puede beneficiar para que esas personas accedan al sistema de salud si necesitan hacer una consulta y el sistema de salud pueda generar prácticas que sean preventivas para poder evitar que en algún momento esa población sature el sistema de salud, genere contagios a través de enfermedades sexuales, eh, pueda evitar que haya sobredosis, que pueda evitar que haya cruce de sustancias. Lo que también tienen esas prácticas como chemsex es que generan muchos consumos o lo que se denomina policonsumo entre distintos tipos de sustancias. Entonces, inclusive los propios usuarios que también sean conscientes de que cuando están realizando un acto sexual hay sustancias que no está bueno cruzar. Por ejemplo, no sé, cruzar Viagra con cocaína son dos aceleradores del sistema nervioso central y es algo que se usa. O usar, por ejemplo, cocaína con alcohol es un mensaje contradictorio para el cuerpo, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso y la cocaína es un estimulante, y sin embargo es una práctica que se usa bastante. También pensar el antes y el después. Si vamos a realizar un acto sexual de muchas horas, producto de que vamos a estar en una escena de consumo de sustancias y que eso nos va a dar durabilidad, bueno, tener momentos de descanso, tener momentos de hidratación, tener momentos, pensar esa escena posterior a la del consumo, cuando baja el efecto. ¿Qué hago? ¿Tengo que ir a laburar? Y no. Pensemos que capaz que nos conviene tener un día de descanso. Entonces, si vamos a realizar una actividad sexual, poder organizarla y tener un día de descanso. Eso le va a permitir al cuerpo iniciar su proceso de recomposición de energía mucho más, de manera mucho más amena. Pensemos que cuando estamos en situación de consumo, el contexto influye bastante. Y que el consumo no es que solamente nos queda en el momento en que realizamos esa acción, sino que hay un residual de ese consumo en los días posteriores. Entonces, poder desde el sistema de salud generar esa información y esos acompañamientos no significa que uno esté haciendo apología del consumo. Eso es algo que históricamente también fue ubicado al paradigma de la reducción de riesgos y daños como una práctica que hacía apología del consumo, sino que es hacer apología de los cuidados. Claro. ¿Cómo cuidar ese cuerpo? Me parece que ahí hay algo que, desde repartir un preservativo hasta testear una sustancia, son dos acciones de reducción de riesgos y daños, reconociendo que esas prácticas van a funcionar, van a suceder, o el acto sexual va a suceder y el acto de consumir va a suceder. Entonces, bueno, si hay riesgo, ¿cómo hacemos para reducir ese riesgo? Sí, Digo,
Ahí pienso que un poco las tareas que tenemos como sistema de salud, una es, bueno, la de poder nombrar, que un poco, digamos, esta charla busca eso, poder poner en palabras que esto sucede, como decías vos, que son las organizaciones de la sociedad civil quienes también golpean la puerta del Estado, exigiendo de alguna manera que esto entre en agenda. La necesidad de generar información certera, pero también se me ocurre eh, que la información certera tiene que estar, por un lado, hacia afuera del sistema de salud, es decir, hacia los y las usuarias, y también hacia adentro, generando al menos como primera instancia equipos que puedan tener la capacidad de escucha, ¿no? Digamos, de encuadrar, digamos, una intervención, aunque en un principio no tengan una respuesta certera, pero al menos tener la predisposición de no responder con la vieja respuesta de la judicialización, no digamos, sino que justamente puedan ser espacios que den cierto encuadre a una perspectiva de intervención de derechos humanos y de salud mental. Mira, esto que decís es importante porque la palabra cuidado, el concepto de cuidado, hay varios investigadores que cuando analizan el concepto de cuidado como que desarman distintas maneras de entender el cuidado. Eh, Puede ser el cuidado de un amigo, un compañero, de una compañera, puede ser el cuidado de un familiar, puede ser el cuidado de un profesional de la salud. Por ejemplo, en el campo de la enfermería, cuando se trabaja el concepto de cuidado, hay muchas maneras de interpretarlo. Por ejemplo, la idea de cuidado como manera de alojar, ¿no? Como de recibir. El cuidado muchas veces puede ser como te doy información y cuídate, ¿viste? Hace la tuya, yo te genero la información. Otro cuidado puede ser la escucha, la posibilidad de abrir un espacio para que una persona pueda hablar. Muchas veces se piensa que siempre cuando hay que hacer, en salud mental y sobre todo en el campo de los consumos problemáticos, cuando trabajamos en dispositivos comunitarios, en territorio, los compañeros del territorio siempre tienen esa vocación de accionar, ¿no? Entonces, viene una demanda, llega una persona con consumo problemático, por ejemplo, a un dispositivo del territorio, y la idea es, bueno, ¿qué hacemos inmediatamente? ¿Viste? Como una respuesta de, llega la demanda, hay que ofrecer algo inmediatamente, hay que decir algo, hay que decir. Y muchas veces la escucha, que parece algo pasivo, como que el profesional de la salud no hace nada, solamente escucha, es una acción en sí misma. Porque para una persona que le cuesta hablar de un tema, puede ser su sexualidad, puede ser el consumo de una sustancia, que alguien lo escuche y le haga una repregunta, no que le diga qué hacer, que le repregunte algo, es una práctica de cuidado en sí misma, ¿No? que abre una oportunidad para que esa persona pueda generar mayor confianza con el dispositivo o con el profesional de la salud que lo esté acompañando y poder generar un vínculo y ese vínculo pueda potenciar una práctica de cuidado. Pueda escucharse a sí mismo, nombrar por primera vez alguna dolencia, alguna duda, alguna inquietud que tiene. Entonces, la escucha en sí mismo es una acción. Eso, ¿por qué menciono esto? Porque vos dijiste ahí algo de la disponibilidad, que es clave, porque normalmente en los dispositivos estamos permanentemente capacitándonos con la idea de estar preparados, ¿no? Estar preparados para atender, estar preparados para recibir a una persona que llega con una demanda. Y muchas veces, además de estar preparados, hay que estar disponibles, que no es lo mismo. Estar disponible no es lo mismo que estar preparado. Las dos cosas son importantes, porque si no hay capacitación, si no hay formación, etcétera, uno nunca está preparado. Pero vos podés ser la persona más formada del mundo, pero no estar disponible. Entonces, estás preparado teóricamente, pero no estás disponible en la práctica. De hecho, los propios dispositivos muchas veces están repreparados, tienen infraestructura, tienen equipo médico, equipo de enfermeros, promotores de salud, se inaugura el dispositivo, se corta la cinta, está re lindo,
pero cierra a las 6 de la tarde, que es cuando arranca la cena de consumo, por ejemplo. Entonces los dispositivos, ¿están preparados? Sí. ¿Están disponibles? Y habría que pensar. Bueno, ujú. Entonces, yo creo que ahí la idea de disponibilidad, la idea de cuidado, esto que te decía, de poder alojar, abrazar a una persona, recibirla con una sonrisa, recibirla con un abrazo, eh, tiene que ver con un cuidado del orden de lo comunitario. De hecho, la comunidad muchas veces realiza prácticas de cuidado sin saberlo. Y el sistema de salud, yo creo que esas prácticas las tiene que potenciar. Entonces tiene que haber ahí un diálogo, una sinergia entre lo que sucede en la comunidad, en el territorio, y lo que sucede en el campo del sanitario, el sistema de salud. Creo que el sistema de salud tiene que salir a territorio y el territorio tiene que ingresar al sistema de salud. O sea, tiene que haber un diálogo permanente. Por eso hablamos de continuidad de cuidados. Está Por eso hablamos de que los cuidados no solamente se dan cuando uno va al sistema de salud y le pregunta al profesional de la salud, doctor, tengo un problema con esto, tengo una duda con esto, y el médico, la médica le responde. Sino que tiene que haber una continuidad de cuidados que pueda darse en el territorio, entre las organizaciones de usuarios y de usuarias. Y me parece que ahí el sistema de salud tiene un rol para jugar de manera propositiva, de manera de potenciar las prácticas de cuidado y de autocuidado. ¿Por qué? Porque las personas se cuidan. Hasta en las escenas de mayor riesgo, las personas se cuidan. ¿Sí? Hasta en las escenas donde, sin ir más lejos, si nosotros pensamos en la reducción de riesgos y daños, históricamente, quienes desarrollaron las estrategias de reducción de riesgos y daños fueron los propios usuarios. Por ejemplo, en la década del 80 en Europa o en Argentina, en América Latina, en los primeros años de la década del 90, con las sustancias inyectables. Cuando se inyectaban heroína, cuando se inyectaban cocaína adulterada y demás, el intercambio de jeringas para evitar la epidemia de VIH o la epidemia de hepatitis C se realizó entre los propios usuarios, que dijeron, che, hay que empezar a sustituir jeringas o a repartir jeringas porque ahí hay una escena de mayor riesgo que si repartimos jeringas evitamos que la gente se contagie de VIH. Bueno, esa práctica la desarrollaron usuarios y después se ingresó al sistema de salud. Y el sistema de salud la potenció. Entonces, por ejemplo, la idea de repartir preservativos, la idea de repartir agua en escenas donde se realizan prácticas de consumo. Por ejemplo, hace poco se votó en la provincia de Buenos Aires la ley de acceso al agua potable, una ley que impulsamos desde el Ministerio de Salud para lugares donde se consume alcohol u otras sustancias psicoactivas, sobre todo alcohol, donde aumentan el riesgo. Entonces, todos los lugares que expenden alcohol en la provincia de Buenos Aires y que venden alcohol en esos lugares y se consume ahí, boliche, restaurantes, cervecerías, festivales, etcétera, lugares de nocturnidad, discotecas, clubes nocturnos y demás, todos esos lugares están obligados a promover el acceso al agua potable de manera gratuita y sin límites. Porque entendemos que ahí hay una escena de consumo que se aumenta el riesgo y que de esta manera podemos colaborar o acompañar esa práctica de cuidado promoviendo el consumo de agua. Porque la gente, si vos le ofreces agua, la toma, no es que se niega, no es que dice, no, no, me quiero hacer mierda. Entonces, me parece que ahí hay algo para potenciar desde el, desde el sistema de salud. Y después una dimensión sobre también discutir un poco la época, ¿no? La época del consumo, la época de salud mental que estamos atravesando. Eh, Me parece ahí que hay algo del orden de lo que está pasando a nivel subjetivo que vale la pena poner en valor. Después de la pandemia y en esta época post-pandemia, todo se volvió más líquido, todo se volvió más abstracto, y también ahí pasa el cuerpo en el medio. Las angustias, las tensiones, lo que nos metemos adentro del cuerpo. Entonces me parece que ahí, en una época tan abstracta, tan virtual, tan digital, hay que prestar la atención a lo que nos metemos en el cuerpo, a lo que queremos que atraviese nuestro cuerpo, eh, porque tal vez muchas veces nos aflojan tensiones, nos aflojan angustias, pero tal vez muchas veces pueden aumentar el riesgo. Entonces ahí tiene que estar el sistema de salud y ahí tiene que estar la comunidad. eh,
insisto con esto, pensando la salud como potencia de vida, no solamente como dimensión de la enfermedad, no solamente como dimensión del consumo problemático, sino también reconocer que hay consumos experimentales, que hay consumos ocasionales y que esos consumos, si son acompañados, son con menos riesgo. Me parece que ahí hay que discutir la cuestión de riesgo, de daño, de placer, qué es lo que nos genera placer, hasta dónde, porque también ahí en la sexualidad es cómo gestionamos ese placer. Justamente quería hacerte esa pregunta porque, bueno, muchísimas de las reflexiones que nos estás compartiendo me resuenan, digamos, para pensarlas en el campo de la sexualidad. Claramente, digo, no solo, digamos, esta idea de que nos atraviesa el cuerpo, sino también de que son prácticas moralizadas históricamente, criminalizadas, pero también son prácticas que de alguna manera son colectivas, siempre hay en general presencia de otros, son prácticas que buscan de alguna manera un ejercicio libre, no digamos de nuestras decisiones, que se centran en la soberanía de los propios cuerpos. En esas búsquedas pienso, nosotros desde la dirección siempre hablamos de trabajar en el ejercicio libre de las sexualidades, en pensar un Estado que no te dice, digamos, de manera normativa qué hacer o qué no hacer, sino que te da herramientas para que vos puedas construir una estrategia de cuidado acorde a tus decisiones, a tus posibilidades. Por eso nosotros creemos que cada una, digamos, de las herramientas que hoy tenemos disponibles, como el preservativo, como la información, como la PrEP, como la PPE, digo, como el acceso al sistema de salud, son posibles de articular según las necesidades que cada uno tenga. Esta noción de gestión del placer nos interpela y nos abre, digamos, como la posibilidad de pensarlo también para el campo de las prácticas sexuales, y como trabajamos sobre prácticas sexuales, también trabajamos sobre infecciones de transmisión sexual en relación a esto que decías vos de el paradigma de la reducción de daños. Y dos preguntas. Primero, cómo entender la reducción de daños como paradigma, ¿no? Y qué potencialidades tiene. Y segundo, como para ir también cerrando, ¿no? Digamos, esta idea de gestión del placer o gestión del goce, o hay, bueno, varias, hay quienes hablan de la producción del placer o producción del goce, según también quién es el sujeto que enuncia, si es el Estado, si son los usuarios. Bueno, ¿qué potencialidades tiene? Bueno, ahí me anoté varias cosas, tiraste varios conceptos para, para analizar. Libertad, te digo lo que me anoté y tratamos de construir una oración en conjunto. Dale. Libertad, soberanía, ejercicio libre del cuerpo, poder, información es poder, autonomía, empoderamiento del usuario, gestión del placer, uso, instrumentalidad. Vamos a tratar de darle una forma a todo esto. Eh, a mí me parece que cuando mencionábamos esto de que hay un común denominador entre el campo de la sexualidad y el campo de los consumos que tiene que ver con el cuerpo, como que el cuerpo es algo que anuda esas dos cuestiones, y vos mencionabas esto de la moral, ¿no? O sea, del prejuicio y demás. Yo creo que hay un debate al interior de los estados, de las sociedades, sobre hasta dónde el Estado puede intervenir en los cuerpos. Se dio con el debate del aborto de manera muy palpable. Y creo que en el campo de la discusión sobre los consumos de drogas, sobre si despenalizar, legalizar, regular, etcétera, también hay una discusión ahí sobre hasta dónde el Estado se puede meter en el cuerpo de la persona, ¿no? O sea, de hecho hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que hablan básicamente el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones de los hombres en el ámbito privado están exentas del juicio de los magistrados y solamente están supeditadas al juicio divino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, lo que acabo de decir. Es que lo que hace la persona en el mundo privado, el Estado no se puede meter. Entonces, ahí hay una tensión sobre la idea de ¿qué hago yo con mi cuerpo?
¿no? ¿Hasta dónde está mi libertad como cuerpo, como persona para decidir qué puedo hacer con mi cuerpo? ¿No? La idea de soberanía, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Quién decide sobre mí? Sobre mi cuerpo, sobre nuestros propios cuerpos. Yo creo que con la idea de libertad y con la idea de soberanía, ahí voy a meter algo de la ciencia política, pues soy politólogo, está el campo del poder. O sea, Foucault hizo tiró manteca al techo con esta idea de soberanía y de libertad y de la idea de poder, ¿no? Entonces yo creo que ahí el punto en común o la línea de comunicación con lo que venimos hablando de nuestro tema, sexualidad, consumo y demás, tiene que ver con que si nosotros generamos mayor información a las personas, le estamos generando mayor poder, porque información es poder. Y si nosotros generamos mayor información para los usuarios de drogas o para las personas que realizan actos sexuales y demás, y les generamos, por eso creo que la ley de educación sexual integral empodera a las personas. Entonces, y los que hoy por hoy tienen el poder, podríamos decir a nivel Estado o a nivel instituciones del poder más represivo, de poder de control, las instituciones de control, muchas veces se sienten tensionadas cuando el usuario adquiere poder, cuando el ciudadano adquiere poder, porque ya no necesita tanto de esa moral o de ese control que se realiza sobre ese cuerpo. Entonces creo que cuando trabajamos en reducción de riesgos y daños siempre decimos que hay que generar información. Flyer, volantes, escribir artículos, generar información, evidencia empírica para que las personas puedan tener mayores herramientas para decidir. Porque si vos tenés más información, tenés más capacidad de poder decidir sobre tu propio cuerpo. En consecuencia, creo que tenés mayor libertad para poder decidir, porque estás en igualdad de condiciones. La libertad siempre va de la mano de la igualdad. Entonces, si yo tengo la misma información que vos, los dos podemos decidir de la misma manera. Ahora, si vos tenés más información que yo, claramente vos vas a tener más poder que yo. E inclusive vas a tener más poder sobre mi cuerpo. Entonces creo que desde el propio Estado, descentralizar ese poder de la información puede permitir que los usuarios estén más empoderados, puede permitir que los usuarios puedan realizar más prácticas de autocuidado. Y además puede permitir que el sistema de salud funcione mejor, porque vamos a generar mayores acciones preventivas y las personas se van a cuidar aún más. Entonces, creo que entre libertad, soberanía y poder hay un triángulo permanente en tensión y creo que el paradigma de la reducción de riesgos y daños en el campo de las drogas y en el campo de la sexualidad, por ejemplo, viene a romper con esa hegemonía del poder concentrado en el Estado, en las instituciones, del saber tipo el médico o el hospital. Entonces, creo que hay un traslado de poder a el ámbito de la comunidad, de la sociedad civil. Y creo que eso nos potencia, nos mejora, nos vuelve más saludable, vuelve las comunidades más cuidadas, permite que vivamos de manera más saludable. Entonces, me parece que ahí la reducción de riesgos y daños como paradigma colabora en el empoderamiento del usuario, generando más poder. Y ahí te digo, como paradigma, la reducción de riesgos y daños no es una práctica solamente, no es repartir agua en una fiesta electrónica o repartir preservativos en un lugar donde se puede realizar una práctica sexual entre amigos. No es solamente eso, es eso, pero además es discutir las leyes, es discutir las leyes que reprimen la libertad de decidir, las leyes que reprimen la libertad de difundir información sobre una práctica social establecida. Es la que discute también prácticas saludables vinculadas a los derechos humanos, es la que discute el acceso a derechos. Entonces, no es solamente una táctica instrumental para un momento determinado, sino que también le permite a los propios usuarios empoderarse y decir, che, pará, vayamos por más derechos, vayamos por más acceso al sistema de salud, discutámosle al Estado las leyes que nos reprimen o que nos limitan. Entonces, creo que ahí entra de nuevo la idea de tensión entre el concepto de consumo y el concepto de uso. Yo creo que muchas veces hablamos de consumo de sustancias y cuando hablamos de consumo de sustancias limitamos la dimensión del uso a una idea de que cuando consumimos queremos terminar algo. De hecho, la palabra consumir viene de consumar, de terminar. Y cuando consumimos, tenemos que terminar todo ese consumo. El cigarrillo de marihuana que nos consumimos, el paquete de tabaco que nos consumimos, la botella de cerveza que tomamos, la bolsa de cocaína que tomamos, y tenemos que terminar
esa situación consumiéndola hasta el final. Entonces yo creo que la idea de uso ahí tiene una dimensión más instrumental. Por ejemplo, la idea de poner al objeto, droga, en un lugar de instrumento, de objeto, al cual nosotros como usuario decidimos usar. Entonces, me parece que ahí entra de nuevo la idea de gestión. ¿Cómo yo gestiono esa práctica? Puede ser la práctica sexual, puede ser la práctica de consumir una sustancia, puede ser las dos juntas. Pero cuando hablamos de uso, creo que nos empoderamos. Cuando hablamos de gestión, creo que nos ponemos en un lugar activo, no en un lugar pasivo, ¿no? Entonces me parece que tener una acción, un posicionamiento desde el lado de la gestión o desde el lado del uso, nos da un protagonismo que nos hace también responsables o corresponsables de esa práctica de cuidado. Nos da un protagonismo con nuestros amigos, con nuestras amigas, en el momento en el cual estamos realizando esa acción. Che, loco, tomemos agua, paremos un poco, cuidémonos, vayamos a consultar al médico, si vamos a hacer tal actividad, pensemos el día posterior, perdemos el día antes, cómo nos alimentamos, si vamos a realizar una actividad sexual, cómo nos alimentamos, porque, insisto con esto, no es solamente riesgo y daño, sino también es placer, es cómo nos mejoramos en esa práctica. Entonces creo que en ese sentido el placer, para mí el placer es saludable. Ahora, el placer es saludable en tanto y en cuanto nosotros usamos ese placer. Ahora, si el placer nos usa a nosotros, ya se vuelve displacer, ya se vuelve algo que nos puede tensionar o que nos puede complicar nuestra salud en clave integral. Cierro con esto. Para mí hacer salud y trabajar en salud es hacer política a gran escala. Entonces, cuando discutimos salud en territorio, en la comunidad, entre los trabajadores de la salud, pero también entre los usuarios, estamos también discutiendo qué modo de vida queremos, qué modo de vida saludable queremos, qué política queremos, qué derechos queremos, qué Estado queremos. Me parece que ahí hay algo del orden de lo sanitario que está dispuesto en discusión esta conversación, en la sociedad en general, en esta época en particular. En las próximas elecciones se pone en discusión también la idea de salud y de qué tipo de salud queremos y de qué tipo de Estado queremos. Si queremos un Estado que nos acompañe o que nos baje línea, si queremos un Estado que nos reprima o que nos cuide, pero no solamente que nos cuide, sino también que nos potencie, porque nosotros también nos podemos cuidar. Entonces, me parece que tiene que haber una sinergia ahí entre usuarios, trabajadores del sistema de salud, comunidad, y que creo que de esa manera encontramos una libertad, no individual, sino una libertad colectiva. Creo que eso es saludable. Sí. Bueno, Ari, la verdad que nada, el objetivo un poco de este encuentro es disparar preguntas que tanto personas de la sociedad civil que compartan, digamos, este encuentro como trabajadores y trabajadoras del Estado, podamos llevarnos preguntas hacia nuestros lugares de laburo sobre, bueno, esto, cómo hacemos, cómo alojamos estas realidades que ya existen. ¿Cómo acercamos? ¿Cómo Porque acercamos? pensemos que son poblaciones que están alejadas del sistema de salud, tanto los usuarios de drogas como, por ejemplo, las diversidades sexuales. Cuesta que ingresen al sistema de salud, no porque las personas no se quieren cuidar, sino porque el sistema de salud muchas veces no está preparado y excluye, aleja. Entonces hay que bajar las barreras de acceso al sistema de salud para que estas poblaciones puedan ingresar, porque además tenían mucho para enseñarle al sistema de salud sobre esas propias prácticas. Tal cual. Sí, y también es una invitación a poner en suspenso de alguna manera nuestros propios prejuicios respecto a estas temáticas y a pensar que es posible cambiar de idea, de que de alguna manera muchas de las ideas que reproducimos en nuestra práctica profesional tienen que ver con cuestiones heredadas, con cuestiones impuestas, digamos, por tanto los sistemas educativos como las prácticas de salud. Y la invitación es justamente a eso, a cuestionarnos, pero a cuestionarnos desde la práctica, desde lo colectivo y también desde la necesidad de que estamos habitando otro mundo, ¿no? Un poco lo que vos planteabas de la
post pandemia, me parece que nos trae un montón de preguntas, incluso también al campo de la sexualidad, que tiene que ver con el uso de las redes, que tiene que ver con el uso, digamos, de la tecnología, y también la pregunta sobre de qué manera todo esto se vive según la clase a la que pertenecemos, el género al que pertenecemos, la racialización de nuestros cuerpos, ¿no? Digamos, que, bueno, que habilitan, digamos, a otros posibles conversatorios y también a la necesidad de producir saber, ¿no? Digamos, esto que vos decías, es necesario saber qué sucede con el chemsex en provincia de Buenos Aires, es necesario saber qué sucede, digamos, cuáles son las comunidades, qué prácticas tienen los y las adolescentes hoy, que muchas veces no son leídas como una práctica de chemsex, pero sí tiene que ver con el consumo de drogas, con la fiesta, con las prácticas sexuales de forma colectiva y que quizás ni siquiera las estamos viendo por no animarnos a hacer la pregunta. Así que bueno, un poco el conversatorio este que les proponemos desde el equipo de derechos humanos, desde la dirección de VIH, es una invitación a la incomodidad y una invitación a esto, a generar espacios que alojen a los y las otras y también que alojen la incomodidad nuestra y que alojen nuevas posibilidades. Así que bueno, te agradecemos un montón. La verdad que un placer y bueno, a seguir laburando ahí de manera conjunta. No, gracias y me parece muy necesario estas iniciativas y las próximas que vendrán. Ojalá que nos sigamos encontrando y articulando porque, bueno, nuestros campos dialogan, así que tenemos que dialogar. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias ahí a Ariel, a toda la Chao subsecretaría. a todos y a todas. Nos encontramos. Chau, chau. Chao, chao.